Todo esto sucedió cuando tenía 19 años. No soy el tío más guapo, así que nunca he tenido mucha suerte con las mujeres, y acabé en Tinder. Tampoco tuve mucha suerte hasta que, al tercer mes de usarlo, una mujer rubia llamada Katie me envió un mensaje. Era tan guapa que la descarté como bot. No fue hasta 3 días más tarde cuando volvió a enviarme un mensaje, algo inusual porque los bots casi nunca envían más de un mensaje. Hice clic en su chat y respondí, luego miré su perfil un poco más. Lo que vi era bastante genérico, pero definitivamente no era el perfil de un bot. Llevábamos hablando como un mes cuando me propuso la idea de ir a verla. Yo era bastante reacio, ya que vivía a casi 8 horas en coche de mí, pero tenía que admitir que me gustaba bastante y llevaba tiempo pensando en preguntarle si podía ir a verla. Después de insistirle un poco más, finalmente le dije que iría a verla. En ese momento, no tenía motivos para dudar de que fuera quien decía ser. Habíamos chateado por video cada 2 semanas y nos llamábamos casi todos los días. Supuse que había tenido mucha suerte. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco raras por el camino. No paraba de mandarme mensajes preguntándome dónde estaba y asegurándose de que seguía viniendo. En algunos momentos, cuando tardaba más de 30 minutos en responder, me enviaba un montón de mensajes molestos. Lo había atribuido a que estaba nerviosa porque iba a verla. Yo también estaba bastante nervioso, así que no podía culparla. Al principio me costó encontrar la casa. Las indicaciones que me dio eran bastante confusas y había que volver por una serie de caminos de grava y tierra y una gran espesura de árboles. Todavía era mediodía cuando llegué a una casa de aspecto viejo. Una ventana del segundo piso estaba tapiada, pero no parecía abandonada, sino en mal estado. El cochecito rojo de Katie, del que tanto le gustaba hablar, estaba aparcado delante del garaje. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje diciéndole que estaba aquí. Ella solo me envió una carita sonriente a cambio. Cuando salí del coche para ir a llamar a la puerta, me di cuenta de que alguien me miraba desde una de las ventanas del segundo piso. Me pareció un poco espeluznante, pero supuse que sería su padre o algo así. Ella me había dicho que él venía a quedarse con ella de vez en cuando, así que hice caso omiso y llamé a su puerta. Contestó con una sonrisa e incluso me dio un beso, lo que me sorprendió, y la seguí dentro. Nos sentamos en su sofá y empezamos a hablar de sus planes. Cuando le pregunté por su padre, ¿no me habías dicho que tu padre estaba aquí?, le dije. ¿Iba a ser una sorpresa o algo así? Katie parecía confusa y me dijo que su padre no estaba aquí. Yo seguía pensando que estaba fingiendo y le dije que no tenía por qué seguir fingiendo, que le había visto mirándome por la ventana de arriba. Katie se puso pálida y dijo que teníamos que salir de allí ya. Las dos salimos corriendo hacia nuestros coches y, cuando la interrogué, me informó de que su padre no estaba y que había estado sola en casa hasta que aparecí yo. Llamé a la policía, y mientras estaba al teléfono dando la dirección, Katie jadeó y señaló la ventana donde había visto al tipo por última vez. Volví a mirarnos desde la ventana. Le vi mejor y parecía mayor y frágil, casi como si llevara tiempo sin comer nada. Salió por la ventana cuando vio que le veíamos. La policía tardó media hora en aparecer, y todo el tiempo Katie estuvo llorando y murmurando que era una idiota por no mantener las puertas cerradas. Cuando por fin llegó la policía, uno empezó a hacernos preguntas a Katie y a mí, y los otros dos registraron la casa. Volvieron un poco más tarde y nos dijeron que no habían encontrado a nadie, pero que la puerta trasera estaba abierta. Quienquiera que fuese había huido al bosque, pero los policías estaban seguros de que la casa estaba vacía. Cuando se fue la policía, me pidió que me quedara a dormir porque estaba demasiado asustada para estar sola en su casa. Dormimos abajo, en el sofá, ya que su cama estaba en la habitación contigua a la del hombre. También había sacado la escopeta que le había regalado su padre pero que nunca había utilizado. Le dije que estaba bien y que el hombre se había ido, pero ella insistió, diciendo que se sentiría más segura si la sacábamos. Me alegro de que lo hiciera.
Más tarde, esa misma noche, yo seguía despierto viendo la tele. Katie había conseguido dormirse cuando oí el pomo de una puerta. En ese momento, ni siquiera estaba asustado, solo cabreado. Encendí la luz de la cocina y apunté con la pistola a la puerta de la cocina, y allí estaba. El tipo que había estado antes en la casa estaba de pie al otro lado de la puerta de cristal. Parecía conmocionado, y me alegro de que hubiéramos cerrado la puerta. El hombre se descongeló y volvió a correr hacia el bosque. Desperté a Katie, le conté lo ocurrido y volví a llamar a la policía. Cuando llegaron, barrieron el bosque y no volvieron a encontrar a nadie. Nos dijeron a Katie y a mí que probablemente sería buena idea pasar la noche en otro sitio. Nos despedimos, ella se iba a quedar en casa de su amiga y yo me iba a casa. Me fui un poco después que ella. Hablaba por teléfono con mi hermano y le contaba lo sucedido, tenía los faros encendidos mientras hablaba. Algo me llamó la atención, ese hombre estaba de pie en la esquina de la casa mirándome. Salí disparado de allí y ni siquiera me molesté en volver a llamar a la policía, pero envié un mensaje de texto a Katie y me dijo que iba a volver a llamarles. No creo que Katie haya vuelto sola a esa casa. Conocí a un chico en Tinder y empezamos a congeniar. Llevábamos unas semanas chateando e incluso descubrimos que teníamos algunos amigos en común. Una noche estaba bastante borracha y me apetecía hacer vida social, así que decidí llamar a un Uber para ir a su casa. Una vez allí, hablamos un rato fuera y acabamos congeniando aún mejor en persona. Le conté mis problemas de salud y él me habló de su hermana mayor, que había fallecido de una enfermedad parecida a la mía. Sentía curiosidad por su hermana, pero no quería entrometerme. Entramos en su casa y olía como si 1000 ratas muertas estuvieran pudriendo bajo el suelo. Todavía estaba bastante borracho, así que intenté perdonarlo porque, oye, a veces los animales mueren debajo de una casa o incluso en las paredes y no hay nada que puedas hacer al respecto. Empiezo a mirar a mi alrededor y toda la casa parece un trastero desordenado. Me lleva a su habitación, que es aparentemente normal, un poco femenina pero no importa, y nos enrollamos. Acabé durmiéndome y me desperté sobre las 10 de la mañana con el hedor de la muerte. Abrí los ojos sintiéndome muy sobrio y empecé a mirar por la habitación. Me di cuenta de que en su armario solo colgaba ropa de chica. Empecé a suponer que posiblemente me había engañado, y veo una carpeta negra gigante en su mesilla de noche. Cuando se despertó, decidí preguntarle en broma qué había en esa carpeta gigante. Resulta que eran todos los episodios de Golden Girls impresos. Dijo que lo leía en el trabajo y que era el único programa que vería. Vale, le pregunté qué hacía en el trabajo, algo que ya debería haber sabido a estas alturas, y eludió la pregunta. Me incorporé y miré la almohada en la que había estado durmiendo cómodamente. No tenía funda y estaba cubierta de lo que parecía ser sangre vieja. Parecía como si hubiera tosido sobre ella. Empecé a atar cabos. Pregunté lo más sensiblemente que pude, oye, ¿esta era la habitación de tu hermana? Me fijé en la ropa del armario. Dice, sí, y esta es su cama. No he cambiado ni lavado nada. Me hace sentir mejor estar en su cama. Aquí es donde la abracé cuando murió y me recuerdas mucho a ella. Realmente me gustas. Luego intentó ligar conmigo casualmente como si no acabara de soltar una noticia inquietante. Sentí una inmensa lástima por él, pero necesitaba salir de allí. Me inventé una excusa y me fui. Decidí no abandonarlo del todo por lo mal que me sentía por él, porque estaba claro que tenía problemas muy graves. Mantuvimos el contacto durante unas semanas, hasta que entré en la aplicación Buscar a mis amigos y me di cuenta de que esa noche había cogido mi teléfono mientras dormía y había compartido mi ubicación consigo mismo. Le llamé y me largué. No era mi primer rodeo con un tipo acosador y no estaba lidiando con ello. Me dijo que no podía creer que yo pensara que él haría eso y que estaba siendo una persona realmente terrible dejándolo porque su gato había muerto recientemente. Le bloqueé después de eso.
sobre su gato combinado con su tendencia a aferrarse a las cosas, realmente me hace preguntarme qué era realmente ese olor. Esperemos que no, y espero que consiga ayuda. No quiero volver a verlo. Esto ocurrió hace 3 veranos, pero recuerdo los principales acontecimientos. Para empezar, he tenido una cantidad impresionante de citas y me he puesto en muchas situaciones tontas en el pasado. Soy una mujer y tenía 25 años en ese momento, si importa. Todo empezó en la aplicación Plenty of Fish. Encontré a un chico guapo, físicamente era mi tipo, un poco empollón. En su perfil, tenía fotos muy aventureras de él haciendo senderismo y viajando. Parecía muy interesante conocerle. En cuanto vio que había mirado su perfil, me envió un mensaje. Coqueteamos un poco e intercambiamos números. Aunque vivía a 1 hora de distancia, me dijo en la aplicación que nunca había estado en mi ciudad y que no pensaba hacerlo, así que probablemente no quedaríamos. Respeté su sinceridad, no me gusta perder el tiempo. Un día, poco después de conocerlo por internet, me envió un mensaje al azar diciendo que estaba en mi ciudad por un asunto de trabajo y me invitó a un bar en el que estaba. Decidí quedar porque ya estaba en la zona. Me dijo que me recogería. Fui tonta y acepté a pesar de que estaba a más de 4 manzanas. Tardó mucho más de lo debido en traerme y, sinceramente, no creo que llegara a estar en el bar. Una vez en el coche de mi cita, me di cuenta de que era de alquiler y que parecía que acababa de sacarse el carné porque conducía fatal. Después de conducir en círculos, me dijo que eligiera un sitio pero que no estuviera en la zona porque era imposible aparcar. Elegí un sitio que estaba algo lejos con mucho aparcamiento pero también un sitio concurrido ya que estaba con un desconocido. Una vez allí, empezó a presionarme para que bebiera. Insistió, no soy un gran bebedor, pero me gustan los bares de copas. Cedí, me tomé una copa y me volvió a presionar para que me tomara otra. Fue muy insistente y parecía realmente irritado porque yo no lo aceptara. Normalmente, si me maltratara, terminaría la cita enseguida, pero él se mostró lo suficientemente encantador conmigo como para retenerme al menos hasta que termináramos. En nuestra cita, vi a un viejo conocido en el bar y quise que mi cita supiera que lo conocía. En mi cabeza, creo que quería que mi cita supiera que alguien podía identificarlo. No soy una persona paranoica, pero creo que mi subconsciente estaba alerta. Tras 1 hora de charla en el bar, le digo que estoy lista para salir, pero él insiste en que crucemos la calle para tomar un café. En aquel momento me pareció extraño. Ninguno de los dos habíamos bebido mucho y no necesitábamos despejarnos. Por lo demás, el café parece una elección extraña. Me entretuve. Una vez allí, nos tomamos nuestras copas y me contó que había alquilado un Airbnb precioso en un barrio cercano que está más fuera de la ciudad y del campo. Me dijo que lo tenía todo para él y me invitó, hablando de lo bonito que era. Yo le decía educadamente que no y le ponía diferentes excusas, a lo que él contestaba con una razón para que yo fuera. Sin intención de ir, acepté, pero solo si me llevaba a casa para recoger las cosas de la noche. Sentí que no me iba a dejar decir que no. Parecía contento con la respuesta, así que salimos. Mientras conducía en dirección a mi casa, me dijo que pararía en un 7-Eleven y me compraría artículos de aseo de viaje para que no necesitara nada. Sentí pánico porque mi plan era no ir con él, había algo raro en él y me sentí estúpida por haberme subido a su coche. Giró su coche y nos dirigimos hacia una zona más rural. Literalmente no había ningún 7-Eleven o tiendas abiertas, era el medio de la nada. Entonces mencioné que en realidad estoy pensando que prefiero no quedarme con él y pedí que me llevaran a casa. A continuación, dijo algo que me hizo completamente nervioso para estar cerca de él por mucho tiempo. Dijo que está compartiendo el Airbnb con los propietarios y dijo que son muy divertido y dulce y que beber y jugar juegos juntos. Al principio dijo que lo tenía todo para él. Sabía que no quería que fuera obvio que me estaba dando cuenta de su mentira, así que le seguí la corriente y le dije,
Tengo que ponerme mi bonito pijama de dormir en lugar de mi vestido de salir porque estaré mucho más cómoda. Luego solté unas cuantas cosas más. Mencioné que necesitaba mi medicación y que no podía perderme ni una dosis. Sorprendentemente, se dio la vuelta y, mientras conducíamos de vuelta a la ciudad, me sentí un poco más tranquila, pero en ese momento no segura. Finalmente, nos acercamos a mi casa. No tenía intención de dejar que se acercara lo suficiente como para saber dónde vivo. Mencionaba que iba a subir a mi apartamento una vez que llegáramos, y eso era un enorme no. No sabía lo que iba a hacer, pero busqué cualquier oportunidad para salir de la situación, sabiendo que podía darse la vuelta y llevarme a algún lugar privado en cuestión de 15 minutos si quería. Llegamos a una señal de stop donde la gente estaba cruzando. Me bajé rápida pero tranquilamente y le dije, sabes que creo que me duele la cabeza, te mando un mensaje. Cerré la puerta del coche y atravesé un parque público que estaba al lado de un edificio en el que su coche no podría entrar. Miré hacia atrás para asegurarme de que no salía de su coche ni me seguía, y pude ver cómo me miraba fijamente. Estaba tan furioso que me dan escalofríos de pensarlo. En menos de una hora, me había bloqueado en Plenty of Fish. Mirando hacia atrás, creo que posiblemente quería darme un café para posiblemente poner algo en él. Creo que me dijo en Plenty of Fish que nunca nos veríamos para cubrirse las espaldas, y sé que no tenía buenas intenciones conmigo. Desde entonces, conocí a mi prometido en Plenty of Fish, y hasta entonces había tenido mucho cuidado con las citas, asegurándome de que las primeras citas fueran muy públicas y de organizar mi propio transporte.